Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar de Topics. Esta es la edición de diciembre. Vamos a presentar los principales créditos. Vamos a tener también como tema especial minería peruana, riesgos y oportunidades. Y como expositores tenemos a Josefina Valdivia, que es gerente de Research de Renta Fija. Está también con nosotros Cintia Huacha, que es asociado senior de Renta Fija y quien les habla, que veo la parte, digamos, de sales y cubro clientes chilenos, ¿no? Vamos a empezar, te doy pase ahí, José, para poder empezar con los primeros temas. Gracias. Gracias, Ángela, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día. Vamos a partir, como siempre, nuestro webinar, un poco viendo lo que ha sido el desempeño de la clase de activo en el mes de lo que fue el mes de diciembre y un poco ya lo que va en el mes de diciembre. Si podemos ir a la primera diapositiva. La verdad es que noviembre fue nuevamente un mes malo para la clase de activo, en línea con lo que habíamos visto también en octubre. A pesar de que noviembre partió con rentabilidades positivas, hacia final del mes todo el ruido asociado a la nueva variante del COVID generaron una ampliación de spread que al final del día llevó a cerrar el mes de noviembre con un retroceso de un 1% en el CENVI LATAM. High yield, el segmento high yield fue el más afectado, viene en línea con este risk-off que vimos hacia fines del mes, y la verdad es que a pesar de que las tasas del tesoro mostraron una caída, la verdad es que la ampliación de spread que se ve en el gráfico acá abajo a la derecha fue relevante y al final del día fue la principal razón de estas rentabilidades negativas. En términos de países, el principal underperformer fue Colombia, en línea con la debilidad que se vio asociada a los precios del petróleo, seguido por Brasil también por el mismo factor. En lo que va del mes de diciembre, la verdad es que el ruido asociado a esta nueva variante ha disminuido bastante. Noticias relacionadas a los laboratorios que fabrican las vacunas diciendo que serían efectivas ante esta nueva variante ayudaron bastante, y eso ha llevado a una recuperación en los mercados y la renta fija no ha sido la excepción. De hecho, si miramos los spreads, como estaban los spreads del CENVI LATAM, algo así a mediados de noviembre, antes de que hubiéramos escuchado esta nueva variante, el CENVI LATAM estaba con niveles de spread de alrededor de 320 básico. Esto se amplió casi 30 puntos hasta 350. Y hoy día ya los niveles de spread del CENVI LATAM se han recuperado a niveles de alrededor de 330, o sea, estamos algo así como 10 bips arriba de lo que fue mediados de noviembre, así que hemos visto una recuperación. High yield quizás todavía no se ha recuperado tan rápido, pero sí en el segmento de investment grade había una recuperación importante, y de hecho en lo que va del mes la renta fija LATAM ha tenido un desempeño positivo. Esto también compensó un poco la subida del tesoro que hemos estado viendo en los últimos días. En relación a la clase activa, la verdad lo más relevante hoy día es la reunión de la Fed que empieza mañana. El mercado está esperando una Fed bastante más hawkish. Ya Jerome Powell dio algunos indicios de que estaban más preocupados de esta inflación, de esta inflación que ya no se sentía tan transitoria en el fondo. Y el mercado lo que está esperando hoy día es que el tapering se acelere y que probablemente sea por el doble de los montos que se esperaba, y que al final termine hacia marzo, y una primera subida de tasas en junio y 3 tasas este año, en el 2022, y 3 tasas ya en el 2023. Así que sería un mensaje bastante más hawkish si se cumplen las expectativas del mercado hoy día. Ya va a haber que seguir de cerca un poco lo que pasa mañana, porque obviamente es muy relevante para nuestra clase de activos. En términos de flujo, en la diapositiva siguiente, la verdad es que los flujos se mantuvieron negativos durante el mes de noviembre, con salidas de 3 billion, fue una salida relativamente fuerte versus lo que habíamos visto otros meses, pero en línea con este risk-off
que se dio hacia fines del mes. Lo que va del año, la verdad es que los inflows son positivos, pero muy por debajo de las salidas que vimos en el 2020. Todavía no había una recuperación en todas esas salidas de flujo, y la verdad es que creemos que uno de los principales factores, obviamente, el ruido del tapering y de las subidas de tasas, que en el fondo y un nivel del tesoro que todavía los inversionistas no se sienten cómodos o conformes de que va a ser el nivel de más largo plazo. En términos de, bueno, y además, obviamente, en nuestra región ha habido un montón de ruidos políticos que también han afectado un poco los flujos específicamente hacia Latinoamérica. En términos de nuevas emisiones, las nuevas emisiones alcanzaron 5 billones durante el mes. Esto estuvo bien por arriba de lo que fue el año pasado. Algunos de los nombres que salieron a emitir fueron ISA, Banorte, Telefónica Chile. Pero ahora los dejo con Ángela para que nos dé un poco más de color de flujos de lo que ya ve en el día a día y lo que está viendo de interés por parte del mercado. Gracias, José. Sí, de hecho, como comentó Josefina, este ha sido un mes igual difícil para el activo, como hemos visto en general que ha sido este año. Y bueno, debido a la volatilidad del tesoro, la incertidumbre respecto al impacto de Omicron, que en cierta parte ya se está disipando, esto sumado a la preocupación también de una inflación que cada vez parecería menos transitoria, vimos flujos bilaterales en la región, ¿no? Two-way en casi la mayoría de papeles. Colombia definitivamente sí ha sido el underperformer. Los flujos están relativamente, bueno, ahora equilibrados, pero como comentó Josefina, un tema del petróleo, Colombia sí fue el underperformer en la región, ¿no? En cuanto a sectores, hemos visto demanda en minería, exportadores de Brasil y también nombres andinos en Perú y Chile. En Perú, principalmente, hemos visto sí un mejor mood, demanda en nombres como Minsur 24, Sauder 45, Nexa 28, InRetail Shopping Mall el 2028 también, en Aunasa, InRetail Consumer 28 y Perú LNG 30. También en papeles que son más resilientes o que están ligados a sectores más defensivos como Calpa 26, Fenipe 27 y Camposol 27 e Inquene 27, ¿no? Donde ha sido sí más two-way, ha sido en Hantoil 28 y algo de oferta sí hemos visto en Snippet 28 también. En Colombia y Panamá lo que hemos visto ha sido, bueno, en Colombia principalmente oferta de los CPM, de también Termocandelaria 29 y demanda de los EPM 29, Promigas 29 y también Traxa 28. Y en Panamá vimos oferta de Altoco 41, también el 61 y algo de demanda de AES 30. Finalmente, bueno, en Chile lo que hemos visto sí fue demanda de papeles chilenos, salió demanda en Colbún 30, en Narcis 26, en la curva de Sensud, principalmente en el 27 y el 45, y también en Falabella 27 y en el 32. También de las últimas emisiones que han habido, que de hecho Chile ha sido un país que ha estado bastante activo en cuanto a mercado primario, vimos demanda de Telefónica 31, también vimos demanda de Entel 32, se ve en la parte larga, ¿no? Y Andina 50, donde vimos ofertas así en papeles cortos o que ya están muy apretados, tipo Fala 23, Andina 23 y Census 25. Y en México, la demanda de Funotro en la parte larga, en Tierra Mojada 40 también, y algo de Two-Way en Alsea 26 y venta de Gaxo 26, ¿no? En papeles que son pull and paper, principalmente en Brasil, hemos visto demanda de nombres como Susano 26, el 30 que se veía relativamente bien, el 47 y Celara 24, y venta de Susano 28, el 29 y también en Chile CNPCI 22, que también se veía bastante apretado, que ya tiene el vencimiento del próximo año y Celara 27. Luego, en papeles financieros colombianos, bueno, hemos visto demanda de Bancolombia 22, también del 27 y el 29, que de hecho eran nombres que también veíamos atractivos, y algo de oferta en David 22, en los perpetuos también, y en Aval 22 y 23, perdón, en Bambok 23. Y en Perú, bueno, definitivamente financieros es el sector que es más líquido, ¿no? Dentro de Perú, y donde vimos oferta fue de IFS 27, COFIDE 25 y 29, y más bien demanda de BIMPE 23, la curva de
la curva de BIMPE 23, perdón, de BIMPE, que fue el 23, el 26 y el 30, y también de BCP 30 y 31. Finalmente, en Chile, bueno, emitió Banco de Chile ahora la última semana, y vimos el papel two-way, como ya es algo que hemos visto en la mayoría de emisiones que no se acomodan tan bien, si bien se absorbe la demanda. Creo que lo que habíamos comentado en la edición pasada, que los libros estaban bastante cargados, y esto lo hemos seguido viendo. Entonces sí vimos flujos bilaterales en Banco de Chile, y bueno, algo de demanda sí en Besanci 31, ¿no? Entre ayer y hoy día sí hemos visto el día un poco más apagado en términos de flujos, a pesar del aumento de tasas que ha habido. Creo que es en línea con lo que tenemos hoy día y mañana, Fed Day. Y bueno, esos han sido los flujos que hemos visto en general en la región, ¿no? Gracias, José. Gracias, Ángela. Bueno, siguiendo un poco con el desempeño en términos relativos en la siguiente diapositiva, un poco en línea con lo que ya comentaba, Colombia y México fueron los países que tuvieron un desempeño peor a sus respectivos índices durante el mes de noviembre. En el caso de Colombia, una ampliación de spread de casi 50 básicos versus los 40 que se amplió el High Yield LATAM. Y en el caso de México, una ampliación de spread cercana a 20 versus los 15, 14, 15 que se amplió el CEMBI LATAM allí, pero de todas maneras bastante en línea. Chile, Perú y Brasil bastante más en línea con sus índices. La verdad no mucha diferencia, al final un poco todos en este sell-off asociado a la nueva cepa y nada más específico como fue en el caso de Colombia y México. En términos de estrategia para el mes de diciembre, en la siguiente diapositiva, la verdad es que seguimos tratando de mantener una cartera relativamente defensiva, sobre todo un poco con el ruido de la nueva variante. Creíamos que iba a haber volatilidad durante el mes asociada a esto. De todas maneras siguen saliendo noticias de que el contagio es bastante más rápido. Creemos que eso puede seguir siendo una fuente de volatilidad, al menos en el corto plazo. Y en ese sentido tratamos de mantener una cartera conservadora y siempre manteniendo una postura conservadora frente a la duración, y a una duración acotada en el fondo, dado los riesgos inflacionarios que estamos viendo a nivel global. Por país, la verdad es que estamos manteniendo una posición más fuerte en Perú. Creemos que los últimos desarrollos políticos en general han mostrado un menor poder por parte del gobierno, y creemos que eso va a dar algo mayor confianza a los inversionistas en términos de cambios estructurales muy fuertes. El ruido de una nueva constitución, la verdad es que ha perdido fuerza, y en ese sentido creemos que Perú debería estar mostrando mejor momentum. Para el resto de los países, la verdad, en Brasil, enfocándonos principalmente en compañías con fuerte diversificación geográfica o compañías exportadoras, un poco tratando de aislarnos de la situación actual en Brasil, del ruido fiscal, del pobre, en el fondo, desempeño económico que se espera para el próximo año en el país, y también del ruido político a medida que se van acercando las elecciones, que todavía falta bastante, pero a medida que nos vamos acercando creemos que ese ruido va a mantener volatilidad fuerte en el país. Y en Colombia también tratando de mantenernos algo más defensivos. La verdad es que creo que hay algunos temas técnicos en términos de posiciones de cartera que quizás han impedido un mejor desempeño, y obviamente la volatilidad del petróleo no ha ayudado, pero creemos que hay buenas valorizaciones, pero sí estamos manteniéndonos algo más defensivo de cara al próximo año, también a medida que nos acercamos a las elecciones, que están más cerca, todavía con las encuestas dando por ganador a un candidato que obviamente el mercado no vería con muy buenos ojos, y la verdad, mientras no se rompa esa tendencia, también podríamos ver algo de presión sobre los corporativos colombianos. En la siguiente diapositiva quería mostrarles el desempeño de la cartera durante el mes. Durante noviembre la cartera tuvo un desempeño negativo en línea con el CEMBI, pero algo por debajo de la calle 6. Con eso, los últimos 12 meses, nuestra cartera de Top Picks ha rentado
casi un 3% versus un casi 1% del CENBI LATAM. El mejor desempeño ha estado dado principalmente por el segmento Investment Grade, donde le hemos ganado de manera importante al índice. En la siguiente diapositiva, bueno, ver un poco los principales drivers del desempeño, como en línea con el ruido que ya comentábamos en Colombia. Los de peor desempeño fueron los nombres colombianos que teníamos en cartera, los menos defensivos, de hecho. Perdón. Ecopetrol 31, que estuvo muy afectado por el ruido de la caída de los precios del petróleo, y el Bancolo 29, que es un bono de high yield, y en el fondo también se vio afectado por este risk-off. De todas maneras, en Ecopetrol 31 ya hemos visto algo de recuperación, así que para el mes de diciembre decidimos mantenerlo en nuestra cartera, y solo hicimos 2 cambios durante el mes. En la siguiente diapositiva, por favor, Cintia, para mostrar los cambios. Hicimos 2 cambios en nuestra cartera de high yield. El primer cambio fue que sacamos el JF 32. La verdad es que este bono lo hemos estado recomendando un buen tiempo, un poco apostando a que la compañía se convertía en investment grade, cosa que se materializó, y la verdad el bono tuvo un buen desempeño, obviamente, de cara a esta noticia. Y la verdad es que ya estamos viendo el bono aparecido a niveles bastante fair, y preferimos optar por el bono Marfrig 29. La verdad es que la compañía está con un balance bastante fuerte, con un muy buen momento en términos de resultado, que creemos que todavía puede mantenerse un par de trimestres por cómo ha estado la demanda por carne, el mercado de carne en Estados Unidos. Creemos que eso va todavía a dar impulso quizás por un par de trimestres para la compañía, pero incluso cuando los márgenes en Estados Unidos se empiecen a moderar, Marfrig debería seguir manteniendo un balance fuerte considerando los niveles de endeudamiento que tiene hoy día. El bono de Marfrig, el 29, tiene call, y la verdad es que creemos que se ve bastante atractivo al call, y por eso hicimos el cambio. Y el otro cambio que hicimos durante el mes fue que sacamos el Bancolo 29, un poco tratando de mantenernos más defensivos, incluyendo un bono más corto como el Bamboo 23, pero la verdad es que el Bancolombia 29 sigue siendo un bono que nos gusta mucho. Creemos que está bien atractivo en términos de valuations, y en términos de fundamentales, la verdad es que el banco ha mostrado muy buenos resultados y nos mantenemos bastante positivos ahí. La recomendación de overweight en Bancolo 29 la seguimos manteniendo. Eso un poco respecto a los cambios que hicimos y a nuestra cartera de top picks. Ahora los quiero dejar con Cintia, que va a hacer un análisis del mercado de minería peruano, sobre todo tratando de dar luces de lo que ha pasado en las últimas semanas, y la noticia que salió ayer respecto a potenciales incrementos en las tasas impositivas. Así que, Cintia, te doy la palabra. Perfecto, gracias, José. Sí, nosotros, a ver, para ir a las láminas, en la primera parte hacemos un resumen rápido de lo que ya habíamos incluido en nuestro penúltimo reporte especial, que justo trató del tema de minería, donde lo que queríamos era hacer un doble clic, ¿no? Irnos un poquito más al tema de cómo se mantiene la estructura impositiva en la minería peruana, sobre todo para que quede mucho más claro, y porque este sector ha sido uno de los que se ha mantenido bajo el escrutinio desde las elecciones hasta la toma de mando, ¿no? Como recordarán, en un inicio salían en las noticias que el candidato, bueno, ahora ya presidente, hablaba de un 30% que pagaba la minería, que debía pasarse a un 70%, un panorama que claramente, una vez que ya entrados en el poder y viendo las cifras, viendo la parte fiscal, se desmintió. Y lo que hicimos acá en el reporte es hacer un detalle de toda la carga impositiva específica de este sector, ¿no? Entonces, como podemos ver, además de los impuestos, digamos,
eventuales, generales, que se pagan por las empresas en el Perú, que básicamente o la gran proporción viene por el lado del impuesto a la renta, IGB, entre otros. Hay tres impuestos específicos que tiene la minería peruana, ¿no? Uno son las regalías, que es también algo que se comparte en general con la mayoría de países a nivel global. Un segundo es el impuesto especial a la minería, y un tercero es el gravamen especial a la minería. Estos tres conceptos eh, se suman a toda la carga impositiva normal que tiene el resto de empresas, pero además tenemos otras contribuciones como fondos de compensaciones, contribuciones por regulación, que hasta hace unos días, los estudios más recientes que se tenían del IPE acá en Perú y otras casas de estudio, sumaban un total de 47% en promedio para una empresa modelo peruana, y que comparaba en un modo bastante competitivo con el resto de carga impositiva que se veían en otros países mineros en la región. Justo lo que hicimos acá es mostrar un poco el detalle de estos cálculos que se vienen grabando, y para nombrar algunos rasgos generales, estos impuestos se graban por rangos a la utilidad operativa de las empresas, se calculan trimestralmente y son de naturaleza progresiva, es decir, mientras el monto de la utilidad operativa va siendo mayor, se le aplica, como se puede ver en la siguiente lámina, se le aplica una tasa mayor a la utilidad operativa de la empresa, ¿no? Este marco que se venía trabajando hasta hoy, ¿no?, de Ollanta Humala, donde se lograron, digamos, una especie de negociación con las mismas empresas, hubo participación también por parte de las empresas y se llegó a estos montos. Claramente está bajo las intenciones del actual gobierno que este marco cambie, y es por eso que nosotros también en el reporte incluimos cuáles podrían ser los potenciales cambios que hacerse, también mirando casos muy cercanos, como es el caso chileno, donde también ya desde el 2018 se viene discutiendo la reforma del pago de las regalías, y que podría ser un ejemplo que se podría estar tomando acá, ¿no? Lo que vimos es que, bueno, en el actual panorama que se tiene es también una escala progresiva aplicada al margen operativo, y una de las principales propuestas que se venía dando es que esto se incremente en un rango para aquellas empresas mineras que produzcan más de 12.000 toneladas de cobre, ¿no? Que es básicamente a donde se quiere hacer el excedente de gravamen. Además, también incluimos en el recuadro, como pueden ver en la parte de abajo derecha, cuál es el esquema general que se han venido usando, es decir, las regalías, a qué tipo de base se le aplica. Y lo que veíamos es que en el caso chileno y peruano se aplica básicamente a las ganancias por margen operativo, mientras que en el resto de países esto está aplicado directamente al precio de valor del mineral, ¿no? Que es algo que también destacamos y que también se ha venido conversando en una de las propuestas también en Chile, ¿no? Y acá también lo que ha comentado el ministro de Economía, bueno, en menciones, es que también se quería hacer eso, ¿no? Tener ese excedente por la subida de los precios de los metales que terminan yéndose a las arcas fiscales, ¿no? Em, como, como mencionó Josefina, en las últimas semanas, en el último mes y medio, se han dado muchos cambios, muchas propuestas y mucho ruido en el sector minero peruano que queremos justamente mencionar acá para poder tener un update.
A ver, lo que ha sucedido principalmente es que se han dado en distintos puntos del país, digamos, lo que se ha denominado un escalamiento de protestas sociales relacionadas al sector minero, ¿no? Comenzó más o menos a finales de octubre con incidentes de quema de operaciones de una mina menor en el sur del país, la mina de Apumayo. Luego continuó y casi en un momento paralelo con bloqueos de carreteras de la mina, esto sí fue un poco más sonado, la mina Antamina, en la zona centro del país, que es la zona de Ancash. Y bueno, que esta mina es de propiedad de BHP Billiton, Glencore y Teck, entonces sí, incluso tuvo mucho más portadas a nivel internacional. Luego de ello también se dio el bloqueo de la mina Las Bambas, en la región también central sur de Apurímac. Y lo que recientemente también salió hoy en las noticias es que protestas en las carreteras que llevan a la unidad minera de Cerro Lindo han hecho que la empresa que es de los dueños de Nexa Resources suspendan la operación, ¿no? Todo esto ha estado enmarcado en bastante movimiento social. ¿Cuál ha sido la posición que ha tenido el gobierno y que está muy vinculada incluso también a este ruido? Es que eh, en una de las visitas que tuvo la actual premier Mirta Vázquez en la zona de Ayacucho, donde justamente fue bueno, digamos, el primer incidente de este grupo, fue que anunció que se iba a dar el cierre de cuatro minas operativas en esa zona, lo que fue tomado bastante negativo por los inversionistas, pues no se contemplaban que estas minas tenían todavía propuestas para poder hacer extensiones, poder todavía seguir aplicando para seguir explorando y operando, ¿no? Entonces se tomó básicamente este enunciado como un acuerdo unilateral para poder hacer este cierre sin que se les haya consultado. Y que además también tuvo ruido porque, como se conocerá, la actual premier antes tuvo parte como defensora de algunos casos antimineros, por lo cual todo esto junto terminó teniendo mucho ruido a nivel del sector, ¿no? En paralelo de estas explicaciones se le empezó a hacer declaraciones o pedir declaraciones a personas del Ministerio de Minas, y por ahí hubieron anunciados de que este hecho, este anuncio no le correspondía a ese gabinete, que no se iban a hacer paras unilaterales en los contratos, con lo cual terminaba siendo todo muy contradictorio y con idas y vueltas. Al final la premier tuvo que dar declaraciones en cierto modo corrigiéndose o minimizando las iniciales declaraciones que tuvo en Ayacucho, pero este hecho ha quedado de todas maneras, no tiene todavía un desenlace. De hecho, las comunidades de esa zona todavía se mantienen a la expectativa de que se resuelvan las protestas que ellos vienen teniendo y está todavía en curso. Ahora, también esto se enmarca un poco con el ruido de confianza que se quiere terminar de tener por parte del sector privado. Cuando se dio este incidente, la Sociedad de Minería y la CONFIEP, que es la representación del sector empresarial acá, salieron a dar declaraciones demandando que se apeguen a la legalidad que se tienen con estos contratos con el sector privado, que se les incluya en las conversaciones para las negociaciones si se quiere hacer cambios, y también
pidiendo más coherencia por parte ya y liderazgo por parte de Pedro Castillo, el actual presidente, porque justo en esas se notaba bastante la contraposición que mientras él iba al extranjero, a Estados Unidos a promover las inversiones privadas en el Perú, se venían dando esta clase de ruidos acá, ¿no? Entonces, todo esto ha enmarcado el ruido y algo de golpe que se le dio a muchos de los bonos mineros peruanos, sobre todo siempre a los más high o los que tienen mayor vulnerabilidad a nivel de perfil crediticio. Y en modo paralelo, el tema que justamente mencionaba, el tema tributario ha sido otro de los protagonistas de estas últimas semanas. Eh, lo que, lo que ha salido justamente ahora último es que, a ver, los esfuerzos que se están teniendo para llevar a cabo esta reforma van a venir, según el ministro de Economía, acompañados de el Fondo Monetario como asesor, ¿no? Lo que ellos tenían como intención inicial era hacer esta subida a los márgenes más altos de la parte del margen operativo, y lo que han tenido como primera propuesta que se ha llevado al Congreso es que los estudios están dando que más o menos el total de impuestos que se vienen cargando en la minería peruana con este nuevo estudio que ha realizado el Fondo Monetario está en alrededor de 42%, comparándolo con un benchmark calculado para Chile en 47, Brasil 48, Canadá 55. Claramente se ha pedido el disclosure y la metodología que se ha usado para poder dar estos números. Todavía no se mantienen en confidencialidad por un tema de contratos, pero más o menos vamos sacando en línea de lo que ellos están usando para poder llevar a cabo en este pedido que se está teniendo por parte del Ejecutivo de tener materia, de tener injerencia en la parte de legislación de la parte tributaria, ¿no? Hoy en día ellos bueno, ya más o menos tiene como fecha esta semana que debería estar resolviéndose lo que se inició a finales de octubre, este pedido en materia legislativa. Nosotros creemos que por el tono que se viene tomando, que el sector minero de todas maneras va a ser uno de los que sí se va a llevar a cabo. El pedido que se ha hecho es bastante amplio, no solo toca la minería, obviamente toca incluso hasta impuestos municipales, impuestos a la renta en general, recaudación, por varios ángulos, por lo que creemos que no se va a aprobar en un 100%, no se debería estar dando la totalidad de la habilidad de materia legislativa para la tributación, pero dentro de los puntos que se podrían estar manejando, el sector minero sí podría, dado el acompañamiento que tienen en los informes por el Fondo Monetario y porque ya tiene en algo un track record en el gobierno de Humala de poder negociarse estos acuerdos para el sector, sí podría estar dándose un incremento sobre todo en los tranches más altos de los impuestos específicos, ¿no? Como menciono, estas últimas, en realidad el ministro de Economía mencionó que más o menos esta semana deberían darse los acuerdos. No hay todavía un consenso o una tendencia clara a nivel de la composición del Congreso. Para que se pueda pasar al Pleno todavía tienen que pasarse por dos comisiones, la de Constitución y la de Economía, y con ese predictamen se pasa al Congreso, pero hasta donde viene dándose las noticias no hay tampoco un consenso dentro de esas comisiones. Si es que esto no llega ser una información similar en
en estas dos comisiones estaría prevaleciendo la Comisión de Constitución, pero por el momento vamos a estar todavía monitoreando esto, que es una noticia que está en desarrollo, ¿no? Con todo lo que ha acontecido desde la época de las elecciones, nosotros siempre hemos tratado de tener una posición bastante cauta en el sector minero peruano. De los emisores que cubrimos, en realidad, a nivel fundamental, hemos tenido nos ha gustado bastante la posición crediticia que tiene Minsur, como ustedes han podido quizá también ver en los reportes de resultados. Se cumplieron hitos muy importantes a nivel de la empresa, con la puesta en práctica de mina justa, el cambio que tendría esto en el perfil de la empresa, la escala, la diversificación de los metales que ahora ya pasan a ser, va a pasar a tener cobre, ¿no? Y sobre todo esta tendencia muy clara también en que la palanca baje, ¿verdad? Entonces, incluso esto ha sido visto con ojos muy positivos por las clasificadoras y ya han hecho estos cambios de outlook, incluso también uno de ellos también pasándolo ya a investment grade. Creemos que dado que ellos ya tienen un activo en función y que las expectativas a nivel de precios y a nivel de fundamental, y además porque siempre han sido de las empresas que tienen un management muy conservador, ya sea a nivel de caja como a nivel de liability management, no esperan a la última hora para poder hacer las refinanciaciones, sino que siempre incluso guardan mucha liquidez extra para poder enfrentar los periodos de mucha volatilidad. Nos gusta bastante. Es por eso que pese a todo este ruido que tenemos todavía en el sector, creemos y de hecho, como ya lo mencionó Ángela también en la exposición, han sido uno de nuestros favoritos, lo tenemos en Overweight, y hemos visto que el mercado también está bastante en línea, porque de hecho ha entrado bastante demanda a este papel. Luego tenemos la curva de Sounder, que ahí quizá no tanto por un tema de fundamental, porque de hecho es bastante sólido, las métricas con una palanca bastante baja, una cobertura bastante alta, es más por un tema de pricing, ¿no? Que ahí vemos otras oportunidades ya mirando todo el mercado de renta fija latinoamericana, con oportunidades un poco más atractivas, es que nos mantenemos neutrales. Y bueno, en el caso de Volcan, ahí claramente sí esperábamos que para este momento del año las noticias sean un poco más claras en cuanto a que se concrete toda la reestructuración de la deuda, ¿no? Claramente teníamos ahí el aporte de capital que terminó postergándose y bueno, que era un hito que ya se esperaba para este momento. Por ello, nosotros todavía nos mantenemos neutrales ahí, pese a que a nivel de precios de metal, creo que ha sido un buen año de recupero en general para todo el sector, pero preferimos mantenernos cautos justamente considerando que estamos a puertas de un momento en el que todavía se van a dar varios cambios en materia impositiva que podrían estar claramente teniendo repercusiones en la rentabilidad de las empresas, ¿no? Entonces preferimos justamente tener estas posiciones que tienen mayor liquidez, menor apalancamiento y con un perfil un poco más conservador a nivel de management, ¿no? Con esto cerraría mi parte en cuanto al tema especial. No sé, Josefina, si quieres agregar algo. No, muchas gracias, Cintia. Lo único que estoy viendo que hay una pregunta que realmente podríamos aprovechar de responder antes de terminar. Principalmente es respecto a crédito real, en qué está la compañía hoy día y si vemos una oportunidad o no en los niveles actuales. Si de repente, Cintia, puedes comentarnos. Sí, justo nosotros sacamos hace un momento el reporte especial. Ha habido información adicional que, si bien creemos que los riesgos se están incrementando, estos riesgos los vemos
más como un tema fundamental y de mediano plazo, porque parece ser que las oportunidades que tiene la empresa para poder hacer el refinanciamiento de corto plazo, que son los bonos en francos suizos, tienen mucha chance de llevarse a cabo. Obviamente no son los mejores términos, creemos que el que la medida principal sea el que tenga que garantizar gran parte de la cartera y que de todas maneras ahí tengas alguna presión en los spreads de costo de fondeo, eh, y que además se esté llevando a cabo casi que uno o 2 meses antes de que se dé el vencimiento, no dan una buena cara al emisor, pero que sí existen los brazos para poder realizar este refinanciamiento. Ahora, ¿por qué menciono un tema de mediano plazo? Justamente estamos viendo que para que la empresa vuelva a recuperar la confianza que venía teniendo antes de todo el ruido que comenzó en abril, deberíamos ver cambios significativos en varios frentes, ¿no? Primero en el frente fundamental, que es básico, ¿no? Deberíamos estar viendo un nivel de mora cayendo, ya no solo manteniéndose como lo vimos en las últimas dos entregas, deberíamos ver también un margen de intereses subiendo, porque ya estamos en un momento en que ya no hay confinamientos tan fuertes como en la pandemia, y que eso también termine bajándose hacia la rentabilidad, hacia el ROE, ¿no? Hacia la utilidad neta. Sin embargo, justamente el tema de refinanciamiento podría estar presionando este costo de fondeo, por lo que nosotros vemos que esto puede convertirse en un arma de doble filo, ¿no? Entonces, en el sentido de que va a ser bastante retador mejorar esas cifras a nivel fundamental, eh, pero este es un tema, ¿no? El segundo tema que es muy importante es que ya en el mercado nosotros creemos que no solo se va a quedar tranquilo con buenas cifras, sino que se necesita ya un tema más de transparencia con el inversionista, ¿no? Dar mayor detalle de las cifras que han causado mucha zozobra en los inversionistas, quizá también un incremento de capital, que es algo que lo viene pidiendo el inversionista en varios calls, o también posibles ventas adicionales de carteras, ¿no? Lo que mejore la liquidez y que no lo tenga o no deje a la empresa vulnerable para que llegue al segundo refinanciamiento grande que son los bonos del 23, donde necesita también hacer un rollover, no tenga que estar sujeto a nuevas estructuras, digamos, donde ceda activos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que por el momento el riesgo de liquidez, que es lo que más se ha apreciado hoy día en los bonos, porque de hecho el bono del 23 se ha golpeado mucho más que el 26 y el 28, está en cierto modo manejado. Pero si la empresa no logra revertir todos estos cambios a nivel fundamental y de confianza que acabo de mencionar, el outlook se vuelve mucho más retador, ya no solo en el corto, sino más en el mediano plazo, ¿no? Entonces, creemos, para resumir, que hay que estar muy atentos a lo que suceda en los siguientes meses, en el mensaje, en la información que nos dé la empresa, y de todas maneras estar atentos también a la próxima entrega del 4Q, ¿no? Que primero salen sin auditar y que luego debería además no tener ningún error para la parte cuando salga el auditado, ¿no? Que de hecho ha sido lo que causó bastante ruido en este año con los resultados del año pasado, ¿no? Bueno, como comentaba Cintia, sacamos recién un reporte con más detalles de esto mismo, así que si alguien no lo recibió, nos cuentan, y si quieren verlo más detalles, no tenemos problema en agendar un call en los próximos días. Veo una última pregunta respecto a las elecciones en Chile, y un poco si están incluidas en los precios. La verdad es que nosotros creemos que Gabriel Boric ya ha estado un poco liderando las encuestas desde que pasó a segunda vuelta, a pesar de que fue José Antonio Kast el que ganó con la más alta preferencia en la primera vuelta de las elecciones. La verdad es que inmediatamente vimos a Boric liderando, a pesar de que el gap entre Boric y Kast se ha ido achicando en las últimas semanas. Pareciera ser que no va a ser lo suficientemente rápido
esa disminución en el gap como para revertir un poco lo que están mostrando las encuestas. Obviamente hay un montón de incertidumbre todavía. Las encuestas se han equivocado anteriormente, así que es muy difícil saber lo que va a pasar el domingo. Pero yo diría que hoy día el mercado ya un poco ha asumido una victoria de Boric con algo así como una probabilidad del 70%. Eso no quita que pueda haber volatilidad, obviamente, el día siguiente de las elecciones, pero la verdad es que nuestro view es que en parte ya estaría bastante preciado hoy día la victoria del candidato Gabriel Boric. Es un poco en referente a las elecciones, la verdad, con eso terminamos por terminado el webinar de hoy. Cualquier duda, cualquier cosa en que podamos ayudarlo, por favor, siempre estamos disponibles, así que nos mandan un mail o nos llaman cuando necesiten. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Y felices fiestas, y si no nos volvemos a hablar antes de la próxima semana. Chao, chao. Ciertas felices fiestas, chao.